Boa tarde a todos presentes. Hoje a gente vai apresentar o webinar em espanhol. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar algunos minutos para que se adentre todos los participantes y así empezaremos el webinar. El webinar de hoy tratará sobre cobranza e indemnización en Brasil. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es la manera en que una empresa extranjera que desea demandar una empresa que está residente en Brasil, los mecanismos, recursos que se puede utilizar? Va a ser un webinar corto, que no tiene la intención de esgotar el tema, pero explicar a las empresas extranjeras que es posible. Es posible, hay convenio, hay cooperación internacional para eso. Entonces, si hay una situación donde una empresa que es residente de Brasil, sea brasileña o no, pero que tiene los bienes en Brasil, que está situada acá, no paga alguna obligación que tenga con su empresa en el otro país, es posible demandar a esa empresa acá en Brasil, es posible ejecutar una sentencia extranjera acá en Brasil. Entonces empezamos. Acá yo coloco voy a poner dos definiciones. La cobranza sería cuando existe una deuda que es neta, hay una obligación de pago de esta deuda. En el caso de indemnización, que sería la indemnización, existe la obligación de reparar un daño de naturaleza moral o material. O sea, la empresa, en el caso brasileña, eh, un acto de ella resultó en un prejuicio para su empresa en el otro país. O entonces una difamación, una circunstancia en que es necesario reparar un daño de naturaleza moral. Entonces, hay estos dos casos. En estos dos casos es necesario la figura para el extranjero, principalmente la figura de un abogado. Cuando es un brasileño, a depender del monto de la demanda, es posible demandar directamente, pero eso solamente en el caso en que el monto es bajo, el monto de la demanda es bien bajo. Y si es una demanda, por ejemplo, lo que sería equivalente a $2,000, algo en ese sentido, es necesario la figura de un abogado. En el caso de extranjero, es imprescindible la figura de un abogado porque para demandar en la estructura judicial en Brasil es necesario de un profesional técnico que pueda asesorar a la empresa y también cumplir los requisitos legales para la demanda. Entonces, el abogado representará en el proceso ante las autoridades públicas. Entonces él va a ser la persona que se va a presentar frente al juicio en Brasil, y el trabajo será hecho a través de un poder llamado poder ad judicia et extra también, en algunos casos cuando es necesario procedimientos no judiciales, entonces se complementa para ad judicia et extra. Entonces usted contrata a ese profesional en Brasil, firma un poder, ese poder tiene que ser apostillado, traducido y registrado acá en Brasil, para que así se pueda demandar perante el Poder Judiciário brasileño. Y en el caso, por ejemplo, de una acción de indemnización, es necesario un rito en que es necesario comprobar, entonces van a ser necesarias pruebas de esa situación en que generó un daño. En el caso de una acción de cobranzas, que trataremos más para frente de las características, es necesario documentos que puedan comprobar la existencia de esta deuda. Entonces, hay 4 tipos de cobranza principales acá en Brasil. La notificación extrajudicial, que es la comunicación alrededor de la existencia de una deuda. Su finalidad es informarle que si no hay pago, se iniciará un proceso judicial. Entonces, imagine la situación que usted vendió para una empresa que está en Brasil. La empresa no pagó. Por veces el empresario puede pensar que porque la empresa de la cual compró los productos está en otro país, él puede pensar que la burocracia puede impedir a esa persona
demandar a él en el territorio brasileño. Entonces, deja de pagar y con eso el empresario extranjero por muchas veces no hace el cobro porque no sabe cómo lo hacer. En ese caso, uno de los procedimientos iniciales es, acá en Brasil, notificar extrajudicialmente a esa persona que tiene la deuda. Esa persona va a recibir ese documento con una carta, es un documento simple, informando que si no hay el pago de la deuda, va a existir una demanda judicial. El deudor, teniendo el conocimiento de que si hay un proceso judicial, no hay como probar que él no tiene que pagar, porque hay documentos que comprueban esa circunstancia, él también sabe que en una demanda judicial va a haber la sucumbencia, los costos de abogados, los costos de documentación. Él prefiere pagar, si no está como falido, él prefiere pagar para no tener complicaciones mayores, no tener gastos mayores. Entonces, en el momento que es notificado, prefiere pagar inmediatamente. Pero si no paga, hay la acción de cobranza. La acción de cobranza tiene el objetivo de informar al juez, explicar la situación para que se tenga una sentencia y se pueda ejecutar esa sentencia. Hablaremos de ejecución más adelante. Pero en ese caso es necesario toda la explicación para el juez, con documentos, con depoimentos de que existe esa deuda y con esa comprobación va a haber una sentencia y esa sentencia va a ser utilizada para cobrar, para entrar en los bienes del deudor, que es un punto que también trataremos más adelante. La acción monitoria, existe un documento que no tiene una eficacia, una efectividad, lo que llamamos de título ejecutivo, y con ese documento se hace la demanda y se puede tener la sentencia. Un ejemplo de acción monitoria es un contrato donde no hay la comprobación que el servicio fue hecho. Entonces, si hay un contrato con toda la comprobación que el servicio fue hecho, en este caso tenemos un título ejecutivo, no es necesario esa parte de conocimiento del juez del problema porque se puede ejecutar directamente. Entonces, hay un pequeño plazo para que se pague, para que se pague la deuda. Enseguida ya se empieza el bloqueo de cuentas bancarias, ya se empieza el bloqueo de bienes de este deudor para que se pueda pagar la deuda. Entonces, en ese caso, de título ejecutivo, no es necesario la fase de conocimiento por parte del juez, hay el extrajudicial, que en este caso no estamos hablando como en la notificación extrajudicial. Eso quiere decir que el título que va a ejecutar no es un título judicial, no es un título que se originó de una sentencia, pero sí un documento con todas las características válidas para se cobrar la deuda, o sea, un título de crédito, un cheque, que llamamos acá, que es un documento bancario, un contrato con todos los comprobantes de que el servicio fue prestado. El título ejecutivo judicial sería un originado por una sentencia judicial, por un juez, un documento que entendió toda la situación y por fin reconoció la existencia de la deuda. En ese caso también están las sentencias extranjeras homologadas acá en Brasil. Existe un procedimiento acá para hacer la homologación de una sentencia existente en otro país, o sea, si en el caso se demandó en su país contra esta empresa, la intención es encontrar los bienes acá, es posible homologar esa sentencia extranjera y así tener efectividad de cobranza de esos bienes. Entonces, ponemos la situación que una empresa que prestó servicios para ustedes en su país, una empresa extranjera, y la acción por una decisión abogacícia es demandada en su país. Entonces, al final de ese proceso vamos a tener un documento.
ese documento va a ser homologado acá en Brasil por un juez de derecho y entonces se puede iniciar la ejecución acá en Brasil. Una diferencia entre el título ejecutivo judicial y judicial es esa. Ambos son líquidos, tienen liquidez, o sea, son natos, es una especificación monetaria que es de un valor que se tiene que pagar, o entonces de una obligación que se tiene que cumplir. En el caso de extrajudicial, el título no tiene no tiene la naturaleza de una demanda judicial, que se inició de una demanda judicial. Ese título son documentos con las características que se pueden comprobar la deuda. En un segundo caso, el título es un documento que fue hecho por un juez de derecho con todas las informaciones necesarias para que se haga la cobranza de la deuda. Entonces, pasando de este punto, de tener el título, de tener este documento, es posible ya empezar a buscar los bienes de este deudor acá en territorio nacional. Entonces, una característica muy importante de esos dos procedimientos es que si no hay el título ejecutivo extrajudicial, si no hay ese documento que tiene las características, va a tener la necesidad de un proceso de conocimiento va a llevar mucho más tiempo. Entonces, una demanda que se empezaría con bloqueo de bienes en 3 meses puede llevar más de años para que se ejecute los bienes de esa persona. ¿Y cuáles son los costos para esta empresa extranjera que tiene la intención de hacer el cobro de los bienes acá, en los bienes de una empresa que tiene una deuda acá en Brasil? Entonces, son los honorarios. Los honorarios, acá se incluyen los honorarios advocaticios. Hay una tabla de valores mínimos acá en Brasil que los abogados pueden cobrar para que no exista una competencia desleal con otros abogados. A partir de estos montos mínimos hay porcentajes que van a variar de acuerdo con el tipo de especialidad de ese abogado. Y también los costos que va a existir de traducción de documentos, los honorarios del traductor jurado, que va a hacer la traducción de esos documentos para que tenga validad acá, desde que esos documentos no estén en una lengua portuguesa. Entonces, si los documentos fueron originados en lengua portuguesa, entonces no es necesaria la traducción jurada. Entonces tenemos los costos burocráticos, que serían los costos de registro de documentos, el depósito del 20%, que sería la fianza para empresas extranjeras. Hay excepciones que vamos a tratar más adelante. Y también los gastos de la demanda, los gastos que serían los costos de peritos judiciales, a veces tienen un monto específico dependiendo de la especialidad, 1% del valor del caso, o sea, si el cobro es de $10,000, 1% de ese valor tiene que ser pago para se adentrar con la demanda. En el caso de una apelación, una derrota en la primera instancia, una apelación son 4%. Y por fin, la sucumbencia, que son los honorarios judiciales en caso de derrota, que oscilan entre 10 y 20% del valor del monto. Entonces, de $10,000, por ejemplo, sería de $1,000 a $2,000 esos honorarios en caso de una derrota de la empresa o de la persona que está demandando acá en Brasil. Este es motivo de existir una necesidad de una fianza para las empresas extranjeras que no están en las excepciones de esta regla. Y también la parte sucumbente, la parte que pierde el proceso, va a tener que pagar los costos relativos a una pericia judicial que pueda existir en el proceso, los costos de las tajas de citación de la parte, o sea, los costos para que se envíe una carta para la empresa. Esos generalmente son bajos, son costos que giran en torno a veces de $50, $40 en todo el proceso. Entonces, esos no son costos altos. Los costos que pueden ser altos son la sucumbencia,
los costos de las pericias, de los peritos técnicos que no son siempre necesarios. Casi, por ejemplo, en una circunstancia en que no hay la alegación de una fraude, de una firma, o entonces no es necesario periciar algún documento, no va a existir esos costos de pericia. Y lo que sería la fianza. Entonces el Código de Procedimiento Civil brasileño determina cómo se realiza el procedimiento judicial, determina el pago de la fianza y garantiza que la persona extranjera podrá asumir los costos del proceso en caso de derrota. El pago debe ser depositado antes de que se interponga la demanda de este 20% del monto económico. Entonces, acá estamos con el artículo. El demandante brasileño extranjero que resida fuera de Brasil, cese de residir en el país durante el curso del caso, deberá brindar garantías suficientes para que el pago de las costas y honorarios de la parte contraria en la acción que proponga. Si no tiene bienes inmuebles en Brasil para asegurar el pago, no se exigirá la fianza a que se refiere el caput cuando exista una renuncia prevista en un acuerdo de tratado internacional en que Brasil sea parte. Acá está la excepción. ¿Por qué? En Brasil tenemos el decreto número 6.891 de 2 de julio de 2009 que promulga el acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral, administrativa entre los estados partes de Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. O sea, para estos países no es necesario el pago de 20% para así ajustar la demanda. Los países miembros del Mercosur, Bolivia y Chile. El capítulo tercero del citado decreto, que aborda la igualdad de trato procesal, prevé expresamente la inaplicabilidad de la fianza expuesta en su artículo 4. Acá está el decreto y el artículo 4. No se podrá imponer fianza o depósito cualquiera que sea su denominación. ¿O qué eso quiere decir? Quiere decir que si la ley local tiene una otra lenguaje para de alguna manera obligar a la empresa extranjera que está en el tratado a hacer el pago de una fianza o depósito o algún tipo de garantía, eso sería ilegal, se puede recurrir de esa decisión judicial. Entonces, por razón de la condición de ciudadano residente permanente de otro estado parte, el párrafo anterior se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas, registradas conforme a las leyes de cualquiera de los estados partes. Entonces, si hay una empresa debidamente constituida en el caso de Chile, Colombia, en Chile, Bolivia, Argentina, un estado miembro del Mercosur, la empresa está debidamente constituida en su país y quiere demandar acá en Brasil, una empresa brasileña, no tiene que hacer el pago del 20%. Eso es un problema, es un impedimento en muchos países porque ya existe un prejuicio. Hacer el pago de 20% a más de este valor, sin la certeza de que va a recuperar los montos, es algo que desmotiva a la empresa a buscar justicia acá. Los 20% en caso de la empresa que no está incluida en los tratados es recuperable en caso de victoria. Entonces, si en final de la demanda se muestra la existencia de la deuda, tiene documentos suficientes, esos 20% depositados van a ser recuperados. Por fin, el procedimiento va a seguir la siguiente orden. Entonces, si existe el título ejecutivo, sea judicial o extrajudicial, va a ser notificada la parte acá en Brasil y si la parte no paga la deuda, van a empezar una pesquisa de bienes. Los costos para una pesquisa de bienes son bajos, como $3-4 taja para cada pesquisa, pero es posible pagar por este sistema CISPAJUT, que es un mecanismo más moderno que tenemos de pesquisa de bienes, que ese mecanismo sigue procurando bienes de esa persona. Entonces, esa persona, por lo tiempo en que exista la deuda, que no hay una prescripción de la deuda acá en Brasil, ese plazo de prescripción puede ser de 5 a 10 años aproximadamente, pero hay interrupciones de ese plazo. Por lo tiempo que exista esa deuda, van a haber pesquisas de bienes en nombre de esas empresas. O sea, si la empresa deposita un valor en su cuenta bancaria, va a haber el bloqueo y el repase para la empresa
la empresa que tiene el derecho de recibir. Si la empresa registra un coche, registra un carro en su nombre, entonces también hay la posibilidad de bloquear inmuebles, o sea, casas, terrenos, sitios, equipos que la empresa pueda tener. Cualquier cosa que tiene un valor más elevado, se puede intimar un oficial de justicia que va hasta el sitio en que se encuentra ese bien, se encuentra la compañía, para hacer el bloqueo de esos bienes, la aprehensión de esos bienes, cuando son bienes que no tienen liquidez, como en el caso de dinero, es posible hacer un pregón, una subasta, en que personas públicas van a comprar ese producto y con ese valor se puede pagar la empresa. Incluso es posible en muchos sitios electrónicos acá en Brasil, comprar esos bienes bloqueados en procesos. Entonces, los dinero originado de esos bienes son enviados para la parte vencedora de la demanda. Entonces, espero que tenga explicado la manera en que funciona ese procedimiento en Brasil. Yo dejo la oportunidad ahora para preguntas. Si deseas hacer alguna pregunta de algún punto específico de ese, yo personalmente trabajé con cobranzas judiciales, trabajé para bancos acá en Brasil por muchos años. Y por eso comprendo los mecanismos, los recursos, las estrategias para se encontrar los bienes. Hay muchas formas de se encontrar bienes también. Las instituciones financieras, por ejemplo, ponen personas que investigan la empresa para saber si hay un bien, si hay un patrimonio escondido de esa empresa. Ese patrimonio es llevado, es informada al juez del proceso de la demanda. El juez va a exigir la aprehensión de esos bienes. Con la venta de esos bienes se puede recuperar el dinero. O entonces, de una manera más rápida, la pesquisa en cuentas del banco que esa empresa pueda tener patrimonio, hay el bloqueo inmediato y le repasa de la cuantía. Y eso, dejo mi contacto. Cualquier empresa que quiera hacer una pregunta, yo me pongo disponible. Si no hay preguntas, yo voy a encerrar. Yo dejo mi correo electrónico acá. Puede encaminar mensajes si quiere explicar una situación más específica, una situación en que se encuentra su empresa. Podemos ayudar con esa gestión acá en Brasil. Dejo también mi teléfono, mi correo electrónico. Nosotros tenemos oficina en todos esos 11 países: Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia. En cualquier uno de esos países podemos ayudar con soluciones empresariales, desde el servicio de hosting hasta en algunos países procedimientos judiciales para las empresas y personas interesadas. Muchas gracias. Encerramos acá.